Hoy vuelve la Champions, hoy juega la Real en el estadio de Daluz a partir de las 9 de la noche y voy con la segunda parte de jugadores que jugaron en el Benfica que quizás no recordabas, porque verdaderamente ha dado para mucho y eso que he puesto el límite en el año 99 cuando fichan a Tote, porque si vamos para abajo habría muchísimos más casos para sacar en este vídeo. Vamos, no en orden cronológico, pero desde 2004 hasta hace 4 o 5 años, con jugadores que pasaron por el conjunto lisboeta, muchos españoles, muchos de la liga que quizás no recordabas. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. El Benfica es uno de los equipos del mercado de fichajes que más mueve o que más mueve el árbol, que más agita un poco la coctelera y que más va sacando réditos de cosas, ¿no? Lo entendíamos o podemos entender desde lo que dijo ayer Roberto Alavés de Zubieta, que es un equipo que cotiza en bolsa y que está muy pendiente de todas las fluctuaciones e intentar sacar pues rédito económico o plusvalías a fichajes que ha realizado, ¿no? Con lo cual se entiende desde ese punto de vista que a la mínima opción que tienes se saca una plusvalía de si uno me costó uno y me pagan dos, bueno, pues lo vendo y así se puede entender, porque la verdad que lo de la locura que es el mercado de fichajes del Benfica no os hacéis una idea, porque aquí vienen otros 15, que la mayoría han pasado por la liga, que quizás no recordabais, que no todos son futbolistas, que también hay dos entrenadores, uno de ellos yo no tenía ni idea, el otro me puede llegar a sonar, que es por el que voy a empezar, que es Ronald Koeman, que en 2005, antes de coger aquí el Valencia y después de ya haberlo hecho bien en la Liga de los Países Bajos con el Ajax, Ronald Koeman cogió el Benfica estando un año no ganando nada, que la verdad que estar en el Benfica sin ganar nada pues no suele ser buen augurio y no suele tener mucho mérito, ¿no? Porque el Benfica es el equipo de Portugal y, como se dije creo en el vídeo anterior, 1 de cada 3 o 2 de cada 3, según los más optimistas de Portugal, los aficionados del fútbol, son aficionados del Benfica, ¿no? Con lo cual ese año de Koeman lo vamos a dejar como un año en blanco. Después de Koeman llegó un tipo que yo sí que no tenía ni idea, pero es que es verdad que antes de que Fernando Santos fuera seleccionador de Grecia, yo no sabía quién era Fernando Santos, ¿no? Entonces, entre 2006 y 2008, Fernando Santos fue entrenador del Benfica, después fue con Grecia, creo que al Mundial de 2014, lo hizo muy bien con la selección griega, dándose incluso el caso de que su contrato acababa el 30 de junio de 2014 y el 1 de julio estaba jugando los octavos o los cuartos de final con la selección helena de Samaras, que tiene mucho mérito porque ni Samaras ni Jolevas eran lo que luego nos pareció ese verano, ¿no? Pues después Fernando Santos cogió la selección portuguesa, ganó la Eurocopa 2016 y hasta hace poquito hemos estado sufriendo el tedio de una de las mejores generaciones portuguesas entrenadas por este tipo, que en 2006 cogió el Benfica y que en 2008 fue sustituido por José Antonio Camacho en una temporada de 3 entrenadores. Número 3 de esta lista. La verdad que no sé qué número, voy más o menos con los números, pero no los tengo ordenados de forma cronológica y Fernando Santos, por ejemplo, era el 8, pero ahora voy con el 3, que efectivamente, evidentemente es el 2 después de Ronald Koeman. José Antonio Reyes jugó en el Benfica, cedido por el Atlético de Madrid después de un primer año complicado en las filas del Atlético de Madrid, después de haberle dado una liga al Real Madrid. Si habéis visto el documental de Beckham, imagino que sabíais cómo acababa, porque los goles con el Madrid no los mete Beckham ese día, sino que los mete José Antonio Reyes. Le da la liga al Madrid, se va al Atlético y hay un año en el que se va cedido al Benfica. 4 goles en 24 partidos para un tipo que no es delantero centro, que juega en banda, parecen unos números bastante decentes. Eso es la 2008-2009. 2 años más tarde aterriza, también del Atlético de Madrid, Roberto Jiménez. Roberto Jiménez, podemos hacer una lista de equipos en los que ha estado, una de las que en los que no ha estado, porque vamos a acabar antes. El mítico portero del Zaragoza, a mí, personalmente, un portero que me encantaba, que salió en el Atlético de Madrid, tuvo mala suerte porque se lesionó, salió un tal David De Gea y ya le cerró la puerta, pero después en el Zaragoza me pareció un porterazo, en el Benfica no le vi mucho, en Olympiacos me pareció un porterazo y de hecho se vengó del Benfica, aunque la semana pasada hablábamos con él y guarda muy buen recuerdo de un equipo en el que jugó 40 partidos. Uno de sus primeros partidos, creo que el tercero nos dijo, sale de suplente del portero, el portero hace un penalti, le echan, sale Roberto y para el penalti. Jugó en el Alavés, en el Español, en el Málaga
y en muchos más equipos portero enorme, más ancho que alto, yo sé que medía 1,90 y tantos, todo tatuado, y creo que se retiró hace poquito con el West Ham. Estuvo también con David Moyes y se retiró, creo que en la liga ya de vuelta, pero la verdad que uno de los trotamundos del fútbol y que a mí personalmente era un gran portero que me gusta. Vamos a seguir bajo palos porque tengo aquí a Jan Oblak. Jan Oblak jugó en el Benfica. Entiendo que todo el mundo conoce a Jan Oblak, o la afición del Sevilla seguro que no olvida que Jan Oblak era el portero del Benfica cuando le ganaron la segunda final de Europa League consecutiva que pierde el Benfica. ¿Por qué la pierde en la 12-13 frente al Chelsea de Fernando Torres en el Amsterdam Arena, y un año después en Turín la pierde frente al Sevilla? La pierde a penaltis. Es un equipo, no sé si conocéis a Bela Goodman, pero lo podéis buscar en Google. Es un equipo maldito porque echaron un entrenador y dijo: no volveréis a ganar nada europeo. Y años después, muchos años después, el Benfica no ha vuelto a ganarla. Jan Oblak estuvo a punto de hacerlo en la Copa de la UEFA. Era muy joven Jan Oblak y llegó a la final de la Copa de la UEFA, pero después se fue al Atlético de Madrid y el resto es historia. Uno de los mejores porteros, ya no solo del mundo, sino, creo sinceramente, que uno de los mejores de la historia, porque lleva tantos años a tan gran nivel que ya tenemos que hablar de eso de Jan Oblak, a pesar de ser esloveno, que con la selección no le vas a ver en grandes torneos, pero es un grandísimo portero. Siguiendo bajo palos, en la temporada 14-18, cuando se marcha Jan Oblak, hay un capítulo ahí aparte con otro portero, pero llega Julio César. Julio César, el del Inter. Julio César, que llega vía QPR, vía Queen's Park Rangers, que esto me ha costado acordarme, pero luego he dicho, es verdad, el Queen's Park Rangers baja, creo, con Julio César, con Park Ji-sung, no sé si con Ferdinand desde central, con Río Ferdinand, y con un montón de ilustres, Adel Tarab también, y también con Julio César bajo palos. Julio César era un portero descomunal en el Inter, estuvo 4 temporadas en el Benfica, los que, bueno, pues dejó buen resultado, porque luego llegó un Tare Ederson, y la verdad que el Benfica, como os podéis estar fijando, el Benfica históricamente ha tenido porterazos. Completo el elenco con un portero icónico que os va a costar recordar el Benfica, porque Hans-Jörg Butt, el portero mítico del Bayer Leverkusen, jugó también en el Bayern. Este portero que tiraba y metía los penaltis, estuvo una temporada en el Benfica. Decir que jugó un año en el Benfica es decir mucho, porque jugó un partido 90 minutos. Para un buen portero, pues evidentemente era suplente de un portero mejor. Seguimos con los nombres nacionales. 2011, después de despuntar en el FC Barcelona B, el Benfica ficha a Nolito, a Manuel Agudo Durán, al jugador después del Celta, después del City, después del Granada, que es el que lo trae de vuelta a España de un buen año en el Benfica, porque la verdad que los datos son 11 goles en 29 partidos. Nolito, a pesar de que muchas veces ha jugado con el 9, nunca ha sido un 9, y la verdad que es un delantero que a mí personalmente me ha gustado mucho. Se retiró, creo que el año pasado en el Ibiza, ahora forma parte de las retransmisiones de DAZN y era un buen futbolista que ese año sí que me acuerdo que nos sorprendió a todos, porque creo que el Barça ve que queda tercero con él y de repente se fue al Benfica y nos quedamos como de eso es un poco raro. Igual Nolito tenía mercado para más. Ese mismo verano el Benfica se lleva un campeón del mundo, un jugador de la Kings League ahora mismo, como es Joan Capdevila. Decir también que Capdevila jugó en el Benfica es decir mucho, porque son 6 partidos, 540 minutos, y para un tipo campeón del mundo, campeón de Europa, y que sinceramente es uno de los mejores laterales de España en los últimos 20 años, decir que estuvo en el Benfica cuando solo jugó 6 partidos es hacerle flaco favor. Pero bueno, Joan Capdevila pasó por uno de los grandes por el grande de Portugal, como es el Benfica, se fue del Villarreal al Benfica y después llegó al Español, y ahora me he enterado yo de que Capdevila se retiró jugando en Andorra. Otro que jugó en la Liga y que llegó al Benfica del Real Madrid es Ezequiel Garay, de 2011 a 2014, el gran central que fue Ezequiel Garay, que después se fue al Zenit, después al Valencia. Personalmente, un central que siempre me ha encantado. En el Racing, los más jóvenes no le recordarán, pero nos impresionó, evidentemente, primero con los golpeos, con los penaltis y con las faltas, pero una personalidad de central muy argentino, una personalidad tremenda que derrochaba, y un liderazgo con 18 años en ese Racing que hizo que le fichara al Madrid, que todos dijéramos, bueno, es que lo tienes que fichar. Igual que pasó con Vallejo, por cierto, aunque luego no salió bien, para que veáis el ejemplo, ¿no? De que, bueno, hay gente que lo hace muy bien de joven, pero que luego le cuesta darle el salto. Ezequiel Garay no. Ezequiel Garay, tenemos el estigma de que no triunfó en el Madrid, pero luego se fue al Benfica, luego se fue al Zenit cuando tenían muchísimo dinero, y luego se fue al Valencia para ser un gran central. Del Valencia, precisamente, llegó al Benfica Jonás Gonçalves. Se fue del Valencia y yo creo que la gente del Valencia pensaba, bueno, se va porque ya está acabado. Bueno, pues metió más de 100 goles en el Benfica, la verdad. Jonás era un buen delantero, quizás más un segundo delantero en España, acompañando pues a Roberto Soldado en aquel Valencia, por ejemplo, pero es que son más de 100 goles en el Benfica. Es que allí destacó como delantero total, con un ayudante, con un acompañante, sin acompañante, le pegaba con la derecha, le pegaba con la izquierda, le pegaba con la cabeza, pegaba codazos a algún jugador de la Real en Liga. La verdad que un delantero descomunal, Jonás Gonçalves, que igual no te entraba por los ojos viéndolo con el Valencia, pero luego te das cuenta y dices, es que verdaderamente era buenísimo, ¿no? Aquel Valencia, el equipo que tenía, pues era una locura, y Jonás, ya digo, que más de 100 goles metió con el Benfica. Otro delantero
también sudamericano, también ligado a la Real, es Óscar René Cardozo, Tacuara Cardozo. Jugó 290 partidos, tengo el dato apuntado, casi 300 con el Benfica, 168 goles y 37 asistencias con las Águilas. ¿Por qué digo que Óscar Cardozo está ligado a la Real? Porque en 2023 sigo manteniendo que si hace 16 años la Real, en vez de fichar a Germán Herrera, que salió mal, que era un mal delantero, hubiera fichado a Óscar Cardozo, hubiera hecho el esfuerzo económico de fichar a Cardozo, la Real no habría bajado. Y es tal cual. Óscar Cardozo jugaba en Newell's Old Boys, Óscar Cardozo se plantó y dijo: no vuelvo a entrenar hasta que me dejéis fichar por la Real le dejó pues con el culo al aire y acabó llegando medio año después al Benfica. Ya digo, son 300 partidos, más de 100 goles de un delantero que quizás los más jóvenes le recuerden como el delantero de Paraguay que falla el penalti en los cuartos de final del Mundial de 2010 frente a España, el que le para Iker Casillas, es a este pedazo de delantero que la reventaba con la izquierda, iba bien de cabeza, y que sigo convencido de que si la Real lo ficha, la Real no habría bajado. Más nombres de esta lista, un delantero jovencito, os hablo mucho de mi generación, los del 90, pero el primer Mundial Sub-17 que yo veo es el anterior, el de los del 86, y aquí hay un delantero que en teoría no es del 86, que en teoría no tiene 17 años, sino que tiene 14, que es Freddy Adu, el delantero americano que iba a ser como Lamine Yamal, como Ansu Fati cuando salió, como Leo Messi cuando salió, iba a ser la leche, la caña. Pues estuvo un año, jugó 11 partidos y 130 minutos en la 2007-2008 en el Benfica. Freddy Adu, con las dudas que hubo siempre sobre su edad, nunca llegó a ser el futbolista que esperábamos. En el sub-17 es verdad que estuvo bien, pero siempre tendremos la duda de si Freddy Adu, americano con pasaporte ganés o ganés con pasaporte americano, tenía la edad que decía tener, y la verdad que se quedó bastante por el camino. Y voy acabando con dos delanteros más. Uno, 14º de esta lista, Luka Jovic. Sí, estuvo en el Benfica, lo hizo bien en su país, en Serbia, lo ficha al Benfica, estuvo 2 años, 90 minutos de Luka Jovic con la camiseta del Benfica, creo que jugó más en inferiores que en el primer equipo, creo no, seguro, porque son 2 años y 90 minutos, pero antes de irse al Eintracht y de reventarla en el Eintracht, porque el año del Eintracht, yo me acuerdo de verle en la Europa League y flipar con Kostic, con este tío y con Ante Rebic, pues la verdad que estuvo en el Benfica dos temporaditas que no le fueron del todo bien. En el filial coincidió con Rubén Díaz, que es uno de los canteranos que os dije en el anterior vídeo. Y por último, last but not least, el que está vinculado directamente a la Real, porque en la careta habéis visto un tipo con la camiseta de la Real con una cabeza oculta, ¿no? Para que no sepáis quién es. Bueno, pues es Andrija Delibasic, que lo mismo que digo de Jovic lo puedo decir de Delibasic. Llegó cedido del Mallorca, jugó en un año 87 minutos, así que podemos decir que más que jugar Delibasic, estuvo en el Benfica. Un Delibasic que está luchando contra, creo que tiene un cáncer cerebral, así que evidentemente le deseamos lo mejor al delantero montenegrino que jugó en la Real en segunda división, que marcó 5 goles, que dejó una celebración así icónica, no sé si mandándonos callar a los que pedíamos por favor que le traspasaran para fichar un delantero de verdad, pero bueno, un tipo que pasó por la Real y que ahora mismo lo está pasando muy mal, así que le deseamos una prontísima recuperación. Ya habéis visto que hay 30 jugadores del Benfica que quizás no recordaba. Si puedes meter a Macucula en esta lista. Entiendo que Di María, Aimar, no hace falta que os diga que juega en el Benfica porque todo el mundo lo sabe. Maxi Pereira, lateral derecho, a mí me encantaba. Pues Luisao, el que ahora va a estar al lado de Roger Smith esta tarde-noche andaluz, al lado de Javi García, el buen central brasileño. Estos yo entiendo que todos recordamos que jugaban en el Benfica y que cuando empiezas a jugar en el Benfica o a ver al Benfica siempre está esta gente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues que aquí están estos 30 jugadores que juegan en el Benfica que quizás no recordados como aficionado al fútbol. Like, suscríbete, siga 90FC _ en redes sociales. Muchas gracias. Agur.